Buen día, envío un cordial saludo. En este día vamos a hablar del nervio glosofaringeo. Mi grupo está conformado por Angie Caterine, María Fernanda Peña y quien les habla, María Margarita Bayona. Empezamos con la clasificación tradicional. Es un nervio mixto, motor y sensitivo, como lo podemos observar en esta imagen. Origen real, motor y parasimpático. El núcleo motor principal se encuentra a la profundidad de la formación reticular de la médula oblongada y está formada por el extremo superior del núcleo en vivo. Recibe fibras corticonucleares en ambos hemisferios cerebrales. Las fibras eferentes inervan al músculo estilofaringeo. El núcleo motor lo podemos encontrar acá. Núcleo parasimpático, núcleo salival inferior. Recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes. Se considera que recibe información del sistema olfatorio a través de la formación reticular. La información referente al gusto también le llega desde el núcleo del tracto solitario a partir de la cavidad bucal. Las fibras parasimpáticas preganglionares eferentes alcanzan el ganglio óptico a través de la rama timpánica del nervio glosofaringeo, el plexo timpánico y el nervio petroso menor. Las fibras preganglionares alcanzan a la glándula salivar parótida, que la podemos encontrar acá, que está el núcleo parasimpático. El núcleo del tracto solitario. Las sensaciones gustativas tienen un trayecto a través de los axones periféricos de las células nerviosas, situados en el ganglio del nervio glosofaringeo. Los procesos centrales de estas células establecen sinapsis con células nerviosas situadas en el núcleo. La información percibida con la sensibilidad común entra al tallo cerebral a través del ganglio superior del nervio glosofaringeo, pero termina en el núcleo espinal del nervio trigémino. Sensitiva. A partir de estos ganglios, los axones sensitivos atraviesan el foramen yugular y llegan al bulbo raquídeo, donde se albergan los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas del nervio glosofaringeo. En el ganglio superior da las aferencias, que lo podemos ver en esta imagen, y el ganglio inferior da las aferencias, que lo podemos ubicar en esta parte. Los cuerpos de las células postganglionares de las neuronas motoras autónomas se localizan en el ganglio óptico. El origen aparente emerge de varias raíces de pequeño tamaño de la superficie surco-posterolateral retroolivar de la región superior del bulbo raquídeo. Agujero por el paso del cráneo. El nervio glosofaringeo pasa a través del agujero yugular, el cual está en el hueso temporal. Aquí podemos ver el agujero yugular del nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo abandona la superficie anterolateral de la parte superior de la médula oblongada, como una serie de pequeñas raíces entre el surco de la oliva y el pedúnculo cerebroso inferior. Sale de la cavidad craneana por medio del agujero yugular y comienza su descenso entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, donde se sitúa profundo a la apófisis espiloides y los músculos asociados con ella. Al completar su descenso, se sitúa hacia adelante de la arteria carótida interna y externa, donde se va a curvar alrededor del músculo estilofaringeo, del borde lateral. En este punto se sitúa anterior pero profundo al músculo hipogloso, donde va a inervar al tercio posterior de la lengua y a la amígdala palatina o tonsila palatina. Cuando este nervio glosofaringeo llegue al triángulo anterior del cuello, va a inervar al músculo estilofaringeo y va a producir un seno carotidio y un ramo sensitivo a la faringe. Aquí podemos ver cómo es el trayecto
del nervio glosofaringio. Relaciones con otras estructuras. El nervio glosofaringio en el agujero yugular se relaciona con dos nervios o dos pares craneales y la vena yugular interna, que estarían ubicados de esta manera principalmente. Primero, como podemos ver, iría el nervio glosofaringio, le continuaría el nervio vago y este larguito que llega a la médula espinal sería el nervio accesorio. Y aquí pues no podemos observar la vena yugular interna, pero le seguiría acá de último. La relación que tendría sería en la porción intracraneal, en el bulbo raquídeo, donde el nervio glosofaringio estaría por debajo del nervio vestibulococlear y por encima del nervio vago. Aquí como podemos ver, este sería el nervio glosofaringio y acá sería el nervio vestibulococlear y por último el nervio vago. Órganos que inerva. El nervio glosofaringio, como ya sabemos, se divide en motor y en sensitivo, ya que es un nervio mixto. La parte motora tiene una parte motora somática o branquial, que es la que inerva el músculo estilofaringio, aquí como lo podemos ver. El nervio glosofaringio también va a tener otra parte motora, que es la motora visceral o parasimpática, que es la que va a inervar a la glándula parótida por medio del ganglio óptico, que aquí es donde la activas. El nervio glosofaringio se divide en una parte sensitiva especial, que es la que va a estar encargada del gusto y la sensibilidad en el tercio posterior de la lengua. También se subdivide en una parte sensitiva somática, que es la que va a inervar el tercio posterior de la lengua, la orofaringe, las celdillas mastoideas, la trompa faringotimpánica, la almilda palatina o tonsila palatina y el oído medio, como lo podemos ver en esta imagen que está inervando esas estructuras. Por último, el nervio glosofaringio tiene una parte sensitiva visceral, que es la que va a inervar el seno y cuerpo carotidio, la cual la conduce información sensitiva visceral gracias al núcleo del tracto solitario, como podemos ver aquí. La rama timpánica. En el nervio glosofaringio emite el nervio timpánico en el interior del agujero yugular. Este ramo vuelve a entrar en el hueso temporal. Se dirige a la cavidad del oído medio y contribuye a la formación del plexo timpánico. A través del plexo timpánico, el nervio craneal noveno inerva la mucosa de la cavidad timpánica, la trompa auditiva y la cara interna de la membrana timpánica. Tonsilar y lingual. Inerva la mucosa de la bucofaringe y el istmo de las fauces, incluido la tonsila palatina o amígdala, el paladar blando y el tercio posterior de la lengua. Determinados estímulos atípicos o desagradables en esa zona pueden evocar el reflejo faríngeo o incluso el vómito. Ramo del músculo estilofaríngeo. El ramo motor del músculo estilofaríngeo está entre los ramos que se originan en el nervio glosofaríngeo en el cuello, puesto que lleva la inervación sensitiva de la orofaringe que corre a cargo del nervio glosofaríngeo. Este nervio lleva la inervación sensitiva desde la amígdala palatina y también es el brazo aferente del reflejo nauseoso. Ramo carotidio. Inerva el seno carotidio, un vasoreceptor sensible a los cambios en la presión arterial, y el glomus o cuerpo carotidio, un quimiorreceptor sensible en las concentraciones de gases sanguíneos, ya sean oxígeno o dióxido de carbono. El faringio se divide en ramos timpánicos, ramos del músculo estilofaringio, ramos faringios, tonsilares y linguales y por último el ramo carotidio. Visceral general. Vehiculizan aferencias sensitivas al seno y al cuerpo carotidio. La fibra de aferencia somática general vehiculizan aferencias sensitivas al tercio posterior de la lengua, a las amígdalas palatinas, a la orofaringe, a la mucosa del oído medio, a la trompa faringotimpánica y a las celdillas mastoideas. Las fibras aferencias especiales son las encargadas del gusto del tercio posterior de la lengua. Las fibras de aferencia visceral general pertenecen a la fracción parasimpática de la división autónoma del sistema nervioso periférico y estimulan la actividad secretora de la glándula parótida. Y las fibras eferentes branquiales inervan los músculos derivados del tercer arco faríngeo. A continuación les voy a mostrar las fibras parasimpáticas, son las puntadas rojas que llegan hasta la glándula parótida. Las fibras aferentes son las líneas azules que inervan, por ejemplo, las amígdalas palatinas, al tercio posterior de la lengua, a la trompa faringotimpánica y al cuerpo y al seno carotidio. Y las fibras eferentes, como les vengo diciendo,
inervan al músculo estilofaringeo, que son las rojas. Funciones motoras. El músculo estilofaringeo de la faringe es inervado por el nervio glosofaringeo. Este músculo actúa para cortar y ensanchar la faringe y elevar la faringe durante la eglución. Funciones parasimpáticas. El nervio glosofaringeo proporciona inervación parasimpática a la glándula parótida. Estas fibras se forman en el núcleo salival inferior del noveno nervio craneal. Estas fibras viajan con el nervio timpánico al oído medio. Del oído medio estas fibras continúan como el nervio petroso menor y antes de la sinapsis en el ganglio óptico, estas fibras hacen un autostop en el nervio articulotemporal y allí tiene un efecto secretomotor. Funciones sensoriales. El nervio glosofaringeo proporciona inervación sensorial a una gran cantidad de estructuras en la cabeza y en el cuello. Se presenta el nervio timpánico cuando el nervio atraviesa el foramen yugular, penetra el hueso temporal y entra en la cavidad del oído medio. Aquí se forma el plexo timpánico. Allí hay una red de nervios que proporcionan inervación sensorial al oído medio, a la superficie interna de la membrana timpánica y a la trompa de Eustaquio. Las líneas rojas son las fibras eferentes motoras que inervan al músculo estilofaringeo, a la glándula parótida, y la línea azul son las fibras aferentes que inervan al tercio posterior de la lengua, a la tonsila palatina, a la faringe y al oído medio.